Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por conducto de su Comisión para la Igualdad de Género, les agradece su participación en este cinedebate que va a ser moderado por la magistrada Susana Mercado, quien es presidenta de la Sala Especializada Mixta en Juicios en Líneas y Materia Ambiental y de Regulación, y también integrante de la Comisión para la Igualdad de Género. En este cine debate también nos acompañará la directora de nuestro documental, quien se llama Marcela Zamora Chamorro. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida. Les explico un poco la dinámica. La magistrada nos va a apoyar con su moderación. Empezará la película y terminando la película también vamos a cortarla en 1 hora por temas de tiempo. Y después la magistrada nos apoyará con su moderación. También nos apoyan en cabina con una semblanza, por favor. Magistrada Susana Mercado Alvarado es abogada por la Escuela Libre de Derecho, especialista en estudios fronterizos México-Estados Unidos. Fungió como abogada en el Departamento de Protección del Consulado de México en Seattle, Washington. Ha ocupado diversos cargos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y actualmente se desempeña como magistrada en la Sala Especializada Mixta en Juicios en Línea en materia ambiental y de regulación. Es también integrante de la Comisión para la Igualdad de Género. Marcela Zamora Chamorro, salvadoreña nicaragüense, se considera mujer sensible, madre, cineasta documentalista, periodista y feminista. Ha sido multigalardonada. Tiene 17 años filmando documentales relacionados con temas de género, memoria histórica y derechos humanos. Ha sido jurado en varios festivales internacionales de cine de gran reconocimiento en América y Europa. Ha impartido talleres de cine documental en varios países de América, Europa y Asia. Desde su casa productora, realizó más de una veintena de campañas sociales y documentales vinculados a temas de derechos humanos y género. En 2023 estrenó en su país, El Salvador, su 7º largometraje documental, El sentido de las cuerdas, que le costó un exilio. Vicepresidenta de la Fundación de Cine El Salvador, actualmente reside en México, en donde es presidenta y fundadora de la Asociación Civil Mexicana Vínculos Invisibles, desde donde ejecuta proyectos artísticos destinados a la prevención de la violencia y cultura de paz. Invitamos aquí al presidium a la magistrada Susana Mercado, por parte de la Comisión para la Igualdad de Género, a nuestra directora de la película, Marcela Zamora, y a la secretaria técnica de la Comisión para la Igualdad de Género, la licenciada Coatlicue Nieto, si nos hacen el favor de acompañarnos. Y en breve comenzaremos entonces el debate. Gracias. Buenas tardes, pues muy agradecidos con todos ustedes de que estén aquí acompañándonos en este evento de la Comisión para la Igualdad de Género. Estas actividades las realizamos pues en el marco de las acciones de sensibilización que hacemos para, pues tal cual como lo dice la palabra, para tratar de allegar información, de acercarnos a los temas que requieren pues cierta empatía, cierto conocimiento del contexto en el que se da, por ejemplo, este caso de la migración en el grupo específico de las mujeres, que en realidad pensándolo en términos jurídicos, ya que pues aquí la mayoría de los que estamos aquí somos abogados o trabajamos en temas relacionados a esto,
Las mujeres en el contexto de migración pues tienen una condición en la que están en una capa más de vulnerabilidad. Pensémoslo así, si al final del día las mujeres, los niños, las personas con discapacidad se consideran como parte de grupos vulnerables, las mujeres migrantes tienen una capa agregada de vulnerabilidad, ¿no? Y entonces aquí en el documental de la querida Marcela, que nos hace favor de acompañarnos aquí el día de hoy, pues se describe la historia tan complicada que viven estas mujeres en su tránsito de sus países de origen en Centroamérica por México hasta Estados Unidos. Y la verdad es que estoy muy contenta que pudimos coincidir aquí con la directora, porque además de que es la que elaboró el documental, ella es experta en materia de derechos humanos y género. Lleva años trabajando con el tema, este es uno de muchos documentales que ha hecho y estamos muy contentos de tenerla por aquí. Gracias, Marcela. Y bueno, así que sin más también para atender a los tiempos de los asistentes, me gustaría que pudiéramos abrir el espacio para hacer todas las preguntas relacionadas con el tema de género, con el documental y que pudiéramos ir platicando sobre el tema. Entonces nos escuchamos. Marcela, no sé si quisieras hacer, claro, por supuesto, un comentario. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Susana, magistrada, y muchas gracias, licenciada, también por esta invitación. Es bien importante, hablaba con la magistrada afuera, ¿verdad?, que estas son las proyecciones que necesita tener la película. Son de las más importantes porque ustedes trabajan a diario con estas personas, ustedes toman decisiones y creo que este tipo de documentales solo les puede hacer mejor el trabajo porque los informa y los sensibiliza. La película es más larga. Yo le he ofrecido a Susana, la magistrada, que le voy a pasar un link con el documental completo para que lo pueda pasar a todos ustedes y lo puedan ver tranquilamente en sus casas. Y bueno, yo liberé este documental lo hice hace 16 años, imagínense, lo filmé. Y el tema sigue tan vigente, ¿verdad? Y cada vez más lleno de horrores, ¿no? Y ahora que me invitaron, es un documental que se ha traducido a 7 idiomas, se entregó aquí a la CNDH, el INML trabajó con él, lo Beta también, se entregó al Congreso en Italia para que pudieran hablar, porque Italia es el segundo país con mayor migración salvadoreña en el mundo. Y bueno, ha sido un documental que no pretendió ser más que mi primera ópera prima, y bueno, terminó, imagínense, siendo ya es una adolescente, ¿verdad?, que camina sola ya y anda por ahí, solo me escriben, Marcela, vi tu documental, Marcela, ¿qué puedo hacer?, porque se me pregunta mucho. Así que bueno, les convido a que lo terminen de ver, es muy importante lo que sigue, porque solo rápidamente es como un embudo, la migración centroamericana en México es un embudo, todos pasan, el Suchiate todo el mundo lo pasa, cualquiera lo puede pasar, pero cada vez se va poniendo más duro, más duro, más duro el camino. Pero esto también tiene un objetivo, que pasen los que pueden tener 2, 3 trabajos, los que más aguantan, ¿verdad? Entonces es bien complejo porque el final es básico, ¿no?, para cruzar. Entonces así está hecho el documental, comienza todo y luego se va haciendo cada vez más duro, ¿verdad?, más complejo, más complicado. Pero bueno, estoy aquí también para poder platicarles mi experiencia. Sigo trabajando el tema de migración muchísimo, sigo presentando la película. Le contaba que hace un mes estaba pasando en Harvard por 3ª vez y es materia de estudio en estudios latinoamericanos en Harvard y en muchas universidades del mundo. Entonces los invito a terminarla de ver y aquí estoy con mucho agradecimiento. No, pues muchas gracias, Marcela. Y nada más brevemente, porque parece que este tema podría estar muy ajeno, muy lejano a nosotros aquí en el tribunal, pero les voy a sorprender con 2 antecedentes que hay por aquí de temas de migración. En el caso de responsabilidades administrativas de servidores públicos, tenemos por lo menos, que yo tenga clara, 2 antecedentes de asuntos en los que al interior de estancias migratorias se presentaron incidentes en el que una niña guatemalteca falleció dentro de las instalaciones cuando estaba siendo resguardada por las autoridades del instituto, y en otro caso también hubo unas agresiones que sufrió un menor de edad
y eso implica una falta administrativa grave, y eso fue así como llegó pues todos estos temas llegaron al tribunal, para que no pensemos que por aquí no pasa, ¿no? Que no tiene nada que ver con nosotros. Al final tuvimos esas dos experiencias y se sacó adelante porque se hizo una argumentación en el marco de derechos humanos para poder agravar las faltas y que respondieran los servidores públicos responsables en esos dos casos, ¿no? Y nada más también un poco reflexionar que de verdad, esto es en el tribunal, pero ya en México se está viendo esta serie de oleadas de migración. Antes no las veíamos así, pero ahora todos lo ven en la noticia, no me van a dejar mentir. Y es innegable, ¿no? También ya está palpable en la ciudad. No sé si alguien viva por ahí en la zona centro de la ciudad, ahí a la altura de la colonia Juárez, donde están las oficinas de la comisión. Pues ahí había un importante campamento de personas migrantes haitianas, ¿no? Que pues si no te enteraste del tema de migración, pues ahí si pasabas caminando sabías que existía y ya está aquí, ¿no? Entonces, pues por eso estos ejercicios son importantes para poder hacer la reflexión. Al final, pues somos parte de un todo que está relacionado, por más ajeno que nos parezca, pues ya lo tenemos aquí, ya está hasta en los expedientes de los tribunales. Es un tema que hay que hablar, ¿no? Entonces con eso pues abrimos el espacio para preguntas. De nuevo, Marcela, muchas gracias. Sí. Sí, solo una cosa que creo que es importante, sobre todo por la Comisión de Género, que la migración centroamericana que pasaba a través de México solo tenía rostro masculino. Cuando yo comencé a hacer esta película había un documental y ni siquiera era sobre el trayecto, ¿no? Yo no filmé en Estados Unidos. El documental termina en la frontera de México con Estados Unidos y fue una decisión de migración. Y lo que más encontré, que es una de las cosas que he hablado muchísimo cuando lo voy a presentar, es que es la primera vez que se le pone un rostro femenino a esta migración. Y una de las cosas era porque cuando llegaban periodistas, investigadores, gente que estaba buscando información, los que hablaban eran hombres. Las mujeres se quedaban sentadas, calladas, porque la mujer no se puede permitir ser vulnerable en el camino. Entonces, recordar lo que ha dejado, recordar a la familia, recordar a los hijos, a todo lo que con las mujeres cargamos, las vuelve vulnerables y en el camino no se pueden dar esa licencia. Entonces, yo lo que hice con mis colegas del Faro, que también Óscar Martínez escribió el libro de los migrantes que no importan y Edu Ponce hizo el libro de fotos, es que ellos no lograban entrar a hablar con las mujeres. Entonces yo me tomé el tiempo, y además porque quería, de sentarme con cada una de ellas, ver por qué no querían hablar, y era muy fuerte lo que venían cargando, ¿no? Entonces con esta película se le puso un rostro femenino, pero no solo eso, en los ministerios públicos no había un trato especial a las mujeres, y las mujeres necesitaban, las mujeres y los niños, pues por supuesto, ¿no? Pero lo de los niños estaba mucho más, reglamentado, pero las mujeres no. Entonces no habían, cuando había que poner una denuncia por violación, que yo acompañé a muchas de ellas, a una que casi me parte el alma, eran hombres las que le entrevistaban, y ellos me decían, no, yo no voy a hablar, yo no voy a declarar con un hombre que me han violado. Y a veces llegamos a los ministerios públicos y era así, bueno, cuénteme, y todo el mundo podía oír. Entonces no habían las condiciones necesarias que tiene que tener una mujer para enfrentar o ser parte de la ley aquí en México. Entonces esto fue muy importante. Nosotros estrenamos la película con la CNDH y fueron 600, 700 personas. Aquí se ha comentado muchísimo ese documental. Y fue muy bueno, fueron muy buenas las reacciones, de entender que las mujeres en el camino tienen una vulnerabilidad muy particular y necesitan un trato muy distinto al que llevan los hombres para hacer justicia, ¿verdad? Solo quería decir esto porque sé que es importante para el acervo. Hola, buenas tardes. Nada más un dato aquí de una muestra, actualmente por conducto de la comisión, ¿no? La magistrada Morri está trabajando un análisis justo de las sentencias de migración, en materia migratoria que conoce el tribunal, y de estas, de una muestra del total que se están analizando, tenemos una muestra de 400, y hablando de si hay mujeres o no migrantes, nada más recupero el dato, porque no en todos los casos se especifica el sexo,
pero tenemos de estas 468 son mujeres y 202 hombres. Entonces sí existe esta, digamos, en términos numéricos, ¿no?, la presencia de las mujeres migrantes. Es muy grande. Es muy grande el número, y también cuando entran a los albergues no hay una diferencia entre hombre y mujer, es hombre o niño. Entonces, por eso no hay un rostro o una dimensión de la cantidad de mujeres que están pasando, ¿verdad? Eso. Pues entonces, con eso no sé si quisiéramos ahora sí. Magistrada, por favor. Sí. Obviamente ahorita se comentó cómo ha ido cambiando el tema, bueno, más bien está presente, incluso en la misma película se dice también, ¿no? Está presente, y está presente siempre la victimización para los migrantes, ¿no? O sea, eso es algo que no ha cambiado. Ha cambiado tal vez el número de personas que están migrando, y que por eso vemos estos factores de cómo están, ¿no? Incluso México, o sea, todos los días leemos en los periódicos que vienen olas de migrantes. Yo, sabiendo que es un especialista en el tema, lo que le quisiera preguntar, desde su punto de vista, ¿por qué ha habido este cambio tan acentuado? Y yo, que una de mis hijas tiene una teoría que tiene que ver también mucho con redes sociales. El que antes la información y la comunicación era totalmente diferente. Y ahora, ¿no? Y todos mostramos en redes sociales pues las partes más bonitas de nuestra vida, ¿no? Claro. O sea, nadie pone partes trágicas o donde salgamos sufriendo, ¿no? Y entonces eso es lo que finalmente todo mundo, o sea, a nivel global, es lo que estamos viendo. Y entonces yo no sé si esa parte sí es importante en este nuevo factor que se está viendo de cómo está creciendo esta inmigración a nivel mundial, porque sí, ya no es nada más localizado en América, sino en todo el mundo. No, es muy importante lo que usted dice, porque ese es uno de los factores que al hacer el documental, después que lo terminamos, yo fui a hacer una gira por todo Estados Unidos y México, en los estados a donde había más presencia de migrantes, con el padre Solalinde, y fue muy interesante la recepción que teníamos y muy distinta la recepción en Centroamérica, en México y en Estados Unidos. Y es algo que tiene que ver con lo que usted dice. Solo quiero aclarar que el número de migrantes, yo pienso que no ha variado. Yo creo que lo que pasa es que hoy se han juntado las caravanas y hay más medios cubriendo esas migraciones, pero en los 80 la mitad de nuestros países se fueron para Estados Unidos y pasaron por aquí. O sea, la primera gran migración fue por la guerra de Centroamérica. Y lo que pasa es que no vieron la parte donde estaba el padre Pantoja, decía, es que antes se pasaba caminando, era la y ya estuvo, o sea, no era tan peligroso como ahora, ni controlado. Entonces la cantidad de migrantes que pasan, yo me atrevo a decir que es lo mismo, fluctúa, ¿no? Siempre hay momentos donde pasan más, pasan menos, pero en los 80 le digo que se fueron la mitad de nuestros países, ¿no? Luego cuando el conflicto de las pandillas, otra gran ola de migración, y así han habido olas grandes, esta es una de las más grandes, pero se mantiene el flujo. Con lo de las redes sociales es muy interesante lo que usted dice, porque algo que nos pasó cuando fuimos a presentar el documental en todos estos estados y países fue que en Centroamérica, cuando yo presentaba el documental y luego habían mesas de discusión, claro, porque es súper importante escuchar, ¿no? ¿Verdad? Nos pasaba que la gente se salía del cine. Cuando yo ponía este documental en Centroamérica, se salían. Yo lo que decía es, lo hice mal. O sea, yo creí que la película estaba mala y fue muy fuerte porque yo en un momento agarré unas señoras que iban saliendo y yo, mire, no me conocían y yo, mire, ¿por qué se sale? ¿Está mala la película? Y me dice, es que yo tengo pasando a mi sobrino y no quiero saber qué le está pasando. Entonces, de repente comencé a hablar con la gente y claro, es que en tránsito iba muchísima gente y ellos no querían saber que estaban siendo violados, secuestrados o todo lo que les podía pasar, ¿verdad? En México hubo una reacción muy fuerte y a mí lo que me pasó aquí es que era de enojo.
de enojo en el aspecto de por qué le estamos haciendo eso a los migrantes. Era muy fuerte porque usted sabe que pasan por la periferia, ¿no? Entonces, como a donde no están las cámaras, no están los centros comerciales, ¿no? Esos lugares, puntos ciegos, ¿no? Que le llaman, ¿no? Entonces, lo que les pase ahí tampoco es que se entera mucho uno, ¿no? El tren, cuando lo paran y secuestran, el único que ve es los secuestradores y el que maneja el tren, y los migrantes, y como los migrantes no cuentan, entonces, ¿verdad? Lo del tren paró. Hay muchas cosas que hizo López Obrador que han mejorado un poco, ¿verdad? O sea, la magnitud del problema es grande, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a hablar después. Pero lo que le voy a decir es que aquí en México, las presentaciones que he hecho han sido, la gente es, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué no apoyamos más a las patronas? ¿Qué podemos hacer para que esto mejore? O sea, indignación. A mí me causó mucha sensibilidad ver que el mexicano lo que decía es porque estamos, desconocimiento, sentía que había mucho desconocimiento. Y luego en Estados Unidos pasa lo que usted me dijo, se enojaban. Bueno, me sacaron de un lugar, porque también me peleé, pero era porque el padre, me pasó algo muy fuerte, porque el padre Solalinde que iba conmigo me decía, Marcelita, sea humilde. Yo, pero es que porque están enojados, que no ven que les estamos mostrando lo que pasa. Y claro, lo que me di cuenta después, primero que tenía que ser más humilde, y aprendí un poco más de humildad, ¿verdad?, con el padre, es que cuando vos has pasado por tanto dolor, cuando llegas al otro lado es un gane. Y lo único que querés mandar a decir son fotos con este carro, con esta casa, pero no cuentan lo que pasan por el camino. Entonces, con redes sociales o sin redes sociales, si no fueran unos derrotados, ¿verdad? Ellos lograron cruzar. Lo que pasó en el cruce o en la frontera con Estados Unidos, no lo voy a decir, porque yo logré pasar y aquí tengo un buen carro, tengo una casa, me voy de vacaciones a Miami, voy a Disney. Y claro, cuando vieron este documental, viera qué fuerte fue, pero es que me gritaban. O sea, en el cine se paraban y era, ¿y usted qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Por qué no está contando la historia de nosotros? Mire, le puedo enseñar mi carro, una foto de mi casa. Entonces, en las redes sociales de antes o ahora, era algo que pasaba. Entonces nosotros comenzamos a trabajar con la sensibilización, porque allá llegan bien traumados. Entonces son tres reacciones muy distintas y claro, las que más callan son las mujeres, ¿verdad? Y el desconocimiento es grandísimo, que era como la primicia que teníamos con el proyecto, era la gente, pero ¿qué quiere usted hacer con ese documental? ¿Parar la migración? No, es que la migración no se puede parar. Donald Trump no va a parar la migración. O sea, mentiras, se lo digo en serio. Así, va a ser la misma o más. Lo único que podemos hacer es informar y decirle, nuestros países, hay un chiste en El Salvador que es, uno mete segunda y ya está en Guatemala. O sea, son 200 kilómetros, no, yo no sé nada de kilómetros, pero es chiquito. O sea, si atravesás en un día manejando, entonces ellos tienen la concepción que eso es un país y el clima es estable, mas no saben que México es casi un continente, que son 3 semanas y que hay frío profundo. No sabe cuánta gente se muere de hipotermia, muchísima, o de calor en los desiertos. Entonces hay mucho desconocimiento y nos pasó en Centroamérica, solo para terminar, que no quiero monopolizar esto, pero nos pasó mucho que íbamos a escuelas. Yo me dediqué un año entero a ir a escuelas públicas y privadas y hubo muchas niñas. Yo con una me quedaba bien. Muchas niños no me tocó, pero niñas me tocó. Una que recuerdo muy bien de la escuela Concha Viuda de Escalón, que es una de las escuelas más precarias en El Salvador, pero son muchas y es mixta, no, es de niñas. Que ella se levantó y me dijo, muchas gracias, me dijo, porque viera a mi papá cómo me quiere mandar a traer y yo no me quiero ir. Es que también hay otras cosas de la reunificación familiar. Y mi papá dice que no pasa nada en el camino, que me va a mandar a traer con un coyote. No, que claro que te va a pasar algo del camino, mínimo, pero algo te va a pasar. Entonces ella me dijo, yo aquí ya voy a graduarme, ya tengo entrada a la universidad, yo vivo bien, estoy feliz,
Entonces, pues por lo menos le enseñas a esa gente que irse con un coyote es tener posibilidad que te pase algo. Entonces, ay, es bien complejo. Espero le haya contestado la pregunta. No a usted. Por acá, por favor. Gracias. Buenas tardes. Quiero comentar dos cosas. Lástima que Solalinde, durante el sexenio de López Obrador, se volvió su consejero espiritual. O sea, iba a Los Pinos, salía y entraba, pero no hizo absolutamente nada por los migrantes. Se hablaba de todo un programa, incluso que él podía ser el funcionario o no sé, cabeza, ¿no? en un proyecto gubernamental, pero eso no sucedió. Ahora no sé qué planes tenga, pero sí es una tristeza, porque aquí lo vimos hace 17 años y desde entonces trabajó durísimo hasta antes de ese gobierno. Entonces, ojalá y rectifique y se vaya por el camino que es el que él sabe que es el justo, ¿no? Y para la magistrada, dos cosas. La Comar ya no está en la Juárez, no sé si estaba usted informada, está en Naucalpan ahora, o sea, súper lejos. Bueno, los migrantes caminan y viajan kilómetros, pues igual pueden llegar a Naucalpan, ¿no? De la Juárez la pasaron cerca del bosque de Tláhuac, ahí un tiempo tuvieron un albergue, lo quitaron, quitaron a la Comar de ahí, quitaron el albergue. En el jardín Giordano Bruno, que está en la Juárez, que es donde estaban ahí los migrantes, precisamente para estar cerca de Comar. Una tarde el INM los invitó, entre comillas, a salir. Ustedes deben de haber escuchado la noticia. A salir, había camiones y les dijeron: los vamos a llevar a donde sus trámites van a ser sencillos, ¿no? No los dejaron llevarse nada de lo que ellos tenían. Hay tomas donde las cosas de ellos ahí se quedaron, mal que bien, pues no sé, había ropa, había cosas que ellos tenían, nada se llevaron. Y los mandaron a Morelos, algunos los mandaron a Acapulco, a Tlaxcala, creo. Y bueno, uno dice que necesitarán ir un rato a la playa en Acapulco, a tomarse unos cocos, o sea, pasarla bien. O sea, una cosa verdaderamente trágica. Y una pregunta como parte del Poder Judicial: ¿qué están haciendo ustedes para castigar a toda la gente infame que ha violentado los derechos humanos de los y las migrantes? Esto que se relata aquí es de diario, es de todos los días y hasta hoy sigue. Entonces, pues para ustedes dos, por favor.
Sí, mire, gracias por los comentarios. La verdad es que la referencia que hice, la ubicación del campamento en la Colonia Juárez, me pareció importante hacerla porque hasta hace poco tiempo, en realidad, en la Ciudad de México, la migración era más o menos algo que nadie se enteraba, no pasaba, ¿no? Hasta que empezó a ver como esa parte de que se volvió un elemento que los vecinos dijeron, ay, ¿estos que están haciendo aquí quiénes son? ¿No? Era un poco para ilustrar esa idea de que es una cosa ajena que no se vive en la ciudad, porque eso pasó mucho en la colonia, como que nadie sabía de dónde habían salido y por qué al principio, ¿no? Se lo comento como un referente nada más de cómo empezaron a cambiar, porque antes, como dice Marcela, realmente pues se pasaban por las afueras, ¿no? Y un momento en el que ya empezaron a pasar pues por donde tenían que pasar y donde necesitaron pasar y se quedaron donde necesitaron, ¿no? Era un poco esa referencia. La segunda parte de su comentario en cuanto a qué estamos haciendo, bueno, aprovechar para aclarar que nosotros no somos parte del Poder Judicial, no somos un tribunal administrativo, entonces sí somos una entidad separada, vemos diferente tipo de asuntos y justo los dos que yo le mencioné son casos específicos en los que se sancionó por una falta administrativa grave al personal del Instituto Nacional de Migración y eso sí los vimos aquí. Ya existen, ya son públicos, ya son, ahora sí que ya causaron sentencia, como decimos los abogados, ya causaron estado. Y pues justo ahí la verdad es que se ve la importancia de la conversación a este nivel y a nivel también de la coordinación institucional, porque en esos expedientes también tuvo intervención la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en su momento también hizo públicos recomendaciones que hizo al Instituto Nacional de Migración que se utilizaron dentro de los procedimientos para que se tomaran en cuenta al momento de determinar la responsabilidad administrativa de servidores públicos que implica, en la mayoría de los casos, alguna violación a derechos humanos. Entonces, en esos casos específicos, ya le doy dos, donde sancionamos a los servidores públicos porque además de que incumplieron su trabajo como servidores públicos, violaron derechos humanos, ¿no? Eso es un ejemplo que le puedo dar. Sí, me gustaría también comentar, como parte de las actividades que realiza el tribunal para fortalecer la impartición de justicia, atendiendo a los criterios de derechos humanos y de perspectiva de género, se ha promovido la capacitación en la materia. Tenemos, bueno, las personas que están aquí saben, y si no, pues ya les informo, ¿no?, que los pueden tomar. Tenemos a disposición de todo el personal, tanto jurisdiccional como administrativos, cursos que nos imparten distintos entes públicos, ¿no?, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y eso permite fortalecer el perfil de las personas juzgadoras. Eso es algo que tiene que hacer el tribunal, porque solo así podemos garantizar que la justicia, ¿no?, realmente tenga refleje, ¿no?, o pueda atender las necesidades de las personas y atender también a la protección de sus derechos humanos. Y este lunes que viene, el lunes 17, también nos sirve de muy buen comercial, tenemos justamente un foro que se ha organizado con la asociación, con la ACNUR, ¿no?, que es la Oficina de las Naciones Unidas encargada justamente de la atención a las personas migrantes, que va a venir al tribunal y que justo se han organizado diferentes mesas en las que se va a hablar de las mujeres en movilidad, específicamente porque consideramos la vulnerabilidad de este sector poblacional, ¿no? Entonces, son varias, tenemos ahí el cartel, ya está publicado, si quieren revisarlo, por favor, asistan, les invitamos, se va a transmitir en línea si no se pueden trasladar porque va a ser en Torreó, pero es un esfuerzo que se está haciendo, que se está impulsando, justo para que todas las personas que trabajamos aquí en el tribunal podamos rendir cuentas en nuestro trabajo, impulsar una justicia con visión de derechos humanos y que no quede nada más en letra muerta, que realmente la justicia atienda las necesidades de las personas. Entonces, el tribunal hace eso, atendiendo a la pregunta, que me parece muy oportuna y nos da la oportunidad también de mostrar lo que se está haciendo y lo que se va a seguir haciendo en el futuro. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Bueno. ¿Está prendido? Sí. Una pregunta, ¿qué tanto ha evolucionado la información desde el momento que usted creó este largometraje hasta ahorita actualmente? Se ha escuchado también de que hay ciertos sectores que incentivan o tratan de evitar este flujo migratorio, pero no se dice de qué manera, o sea, incluso estas acciones a lo mejor de que los asalten, de que los secuestren o que los desaparezcan, puede ser el mismo mecanismo que evita que vengan hasta acá y que traten de cruzar hasta llegar a Estados Unidos, por ejemplo. Ahora, como dicen, ya es una cuestión cotidiana, tan solo
en mi localidad donde vivo hay muchas personas de origen haitiano que ya trabajan. E inclusive dicen, ¿saben qué? Yo me voy a quedar 2 meses, ahorrar lo suficiente para seguir el tramo o seguir caminando hasta mi meta, que es Estados Unidos. O sea, mi meta no es quedarme en México, es seguir y llegar hasta allá. ¿Y qué tanta información hay? Porque como dicen, todos persiguen el sueño americano, que en verdad no existe el sueño americano, porque es un sueño de hace mucho tiempo en el que decían que era la tierra de las oportunidades. Sí, tal vez porque no había tanta gente como ahorita, digamos, evolucionamos tanto. ¿Qué tanto ha cambiado esa visión desde que usted creó esta película hasta ahorita? ¿Y qué tanto usted cree que puede afectar lo que está haciendo actualmente el presidente de Estados Unidos para evitar que ese flujo continúe? O mínimo que ya no llegue de la frontera de México para su frontera. Bueno, muchas gracias por la pregunta. No entendí muy bien la primera parte, o sea, ¿a qué te referís? Solo para preguntar, los mecanismos para detenerlos, ¿de parte de quién? Por ejemplo, se habla mucho del tema de evitar ese flujo migratorio. Y muchos, por ejemplo, decían, bueno, ¿qué está haciendo México para evitar que esos migrantes lleguen hasta Estados Unidos? O sea, usted, por ejemplo, habla de mucha información. Yo tengo muy poco conocimiento del tema. Sí. Pero, por ejemplo, también busco información. Sí, claro. Y sobre todo porque ya se está viendo bueno, yo lo veo así, un fenómeno en el que el migrante ya está tomando la avenida, las calles, para formar pues refugios para ellos. Un caso ejemplo, por ejemplo, yo cruzo Viaducto Miguel Alemán, que es una avenida rápida, sí, conozco. Sin semáforos, y hay un tramo que va de Francisco del Paso y Troncoso hasta llegar a Tlalpan, donde ya hay un sector considerable de migrantes. Inclusive agarraron una parte del ducto y ya lo formaron, o ya hicieron como una casita. Ya. Entonces, por ejemplo, con todo este fenómeno migratorio, ¿qué tipo de información usted cree que debería de mejorarse para, por ejemplo, en mi caso, de tener mayor comunicación y a lo mejor incluso hasta apoyarlos, diciendo, sabes que a lo mejor no estás legalmente en mi país, pero pues te puedo ayudar, te puedo orientar, inclusive hasta para evolucionar como sociedad, ¿no? O sea, tener esa mano amiga, de que siempre, por ejemplo, al mexicano lo han visto así, ¿no? De que somos amigos, de que somos empáticos con los demás países, por ejemplo. Gracias, sí. Bueno, solo una cosa para comenzar, no son ilegales, son personas sin documentos, pero no es ilegal ser migrante. No, eso hay que saberlo porque entonces si no se criminaliza al migrante y no es un criminal. Entonces es un término que tenemos que comenzar a usar, ¿verdad? Pero eso no es por ti, eso pasa la mayoría de personas, o sea, no es para decirte. Lo otro es que es el crimen organizado, ¿verdad? El que hace la mayoría pues es que, a ver, si te pones a pensar, el crimen organizado cuando yo filmé, que eran los Zetas, en la frontera sur, ya habían captado un año anterior a las pandillas, que eran la MS y la 18, estaban tomando la frontera sur de México. Entonces, cuando los Zetas bajaron a la frontera sur, el narco mata pandillas, eso es ley. A donde hay narco no hay pandilla, ¿verdad? Entonces, cuando llegaron los Zetas a la frontera sur, captaron a estos jóvenes, les enseñaron a usar las armas, a todo el mecanismo, ¿no? Cómo funcionan los Zetas. Ahora ya funciona otro cartel. Ya no están, pero la presencia más grande ya no es de los Zetas. Entonces, quien hace esto con los migrantes, ¿qué es lo que pasa? Que son una mercancía. Aquí faltó la parte del padre Pantoja, que es a donde te explica cuántos millones de dólares es que el crimen organizado gana con los migrantes. ¿Por qué? Porque son mucha gente. O sea, lo que pasa es que cuando secuestran a uno, faltó mucho del documental, ojalá lo puedan ver de verdad. O sea, no es una persona. Ellos lo que le apuestan es, paran un tren y captan a 200, 100, ponele. Entonces a cada uno le piden $500, multiplica, y eso es lo diario. Entonces hay casas de secuestros en muchos lados de México.
el cartel solo le tiene miedo a los militares, a los policías no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegan los militares es que la cosa cambia. O sea, es bien complejo el tema, es de platicarlo muchísimo. Yo ya vivo en México, yo me tuve que venir a refugiarme aquí en México, ya estoy aquí, estoy muy contenta. Entonces, el crimen organizado. Lo otro es que el sueño americano también es hay que desglosar qué significa el sueño americano. El sueño americano para los centroamericanos, para el cubano, para el venezolano, el colombiano, pues todo lo que pasa, ¿no? El haitiano es reunificación familiar. Acuérdate que la mitad de nuestra población casi está en Estados Unidos. Entonces es ese papá que quiere mandar a traer a la mamá, es esa señora que quiere mandar a traer a los hijos, es en serio, es eso. 1, 2, es oportunidades de trabajo, no hay trabajos en Centroamérica, y si hay, son bien mal pagados. Entonces, quieras o no, todavía en Estados Unidos, trabajando en un McDonald's, ganas mucho más que en El Salvador. Entonces, es oportunidad de trabajo, es estudio, porque tampoco sos ilegal en Estados Unidos. Tú puedes estudiar y hacen una carrera, están los Dreamers. O sea, es bien distinto. Entonces, está eso, también está el trabajo, el estudio, la reunificación familiar, y algo que ha incrementado es, no sé si incrementado, pero es algo que nos hemos dado cuenta y comenzamos a investigar, y esto yo creo que les interesa muchísimo, es la violencia de género. No saben la cantidad de mujeres con las que hablaba que iban huyendo de un hombre. Era impresionante. O sea, Marilú, la que vieron ahí, Marilú, el hombre que dejó, le quemó la casa con ellos adentro. Y tuvo que dejar a sus hijos con su madre, que luego se reúnen en Guatemala de nuevo, y ella tuvo que irse de un día para otro, porque el hombre le dijo que si estaba con los hijos los iba a matar a todos. Y es que no es un caso aislado, es que yo me senté a hablar con tantas mujeres que me decía, había una que la había tirado de un puente, yo casi me muero cuando me dijo. O sea, del hospital la dieron por muerta, anunciaron que había muerto y la mandaron a Estados Unidos. O sea, el nivel de agresión que hay, porque en nuestros países se va para atrás como el cangrejito. Nosotros vamos, yo soy feminista también y lucho por los derechos de las mujeres en lo que se pueda, pero ahora con estos gobiernos autoritarios que hemos retrocedido por completo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no hay justicia para este tipo de casos, pero esto ya pasaba antes. Entonces, ese es otro tema que también van huyendo de una violencia que se puede traducir en pandillas. Claro, es horrible lo de las pandillas, pero ahora ¿qué pasa? Que ahora van huyendo de un régimen. ¿Por qué? Porque están llegando los militares y los policías a llevárselos a la cárcel, a los jóvenes, bueno, a todos. Entonces, es gente, imagínate, decía el padre Solalinde, y yo entiendo lo que usted me dijo, la señora, yo quiero decir que yo quiero mucho al padre Solalinde, pero entiendo qué es lo que pasó. Pero le quiero decir que yo no he hablado con él desde hace muchísimos años, desde que está con López Obrador, y no quisiera entrar en el tema. Pero entiendo lo que usted me dice y respeto completamente, pero hay muchos más actores, como Pantoja, como, bueno, le puedo decir cualquier cantidad. Y ya no sé por qué está diciendo esto. Ay, perdón, qué vergüenza, no. Bueno, solo eso, creo que era eso lo que quería decir. No me acuerdo, perdón. No, pues es que se nos quedó pendiente porque la señora sí hizo el comentario y pues se te quedó. Sí, es que me quedé. Se te quedó con el pendiente. Yo quiero mucho a Solalinde, pero pues sí. Gracias. Si quieres, perdón, aquí tenemos pregunta, por favor, que tenemos una ya y luego pasamos por acá, por favor. Pues muchísimas gracias, magistrada, por la invitación. Felicidades a la directora Marcela y bueno, pues me da mucho gusto estar aquí. Yo digo, justo yo trabajo en un tema que tiene que ver con migrantes, pero los mexicanos y las mexicanas que están en Estados Unidos, y pues obviamente este tema de las narrativas, ¿no? De cómo mencionar a las personas que pues se van a otro país, y intentar un poco buscar que todas y todos entendemos que pues nadie es ilegal, ¿no? O sea, que no hay ilegalidades, que la migración es algo normal, es algo natural, es algo que a lo largo de muchos años, un poco para alimentar otras narrativas más hegemónicas, se criminaliza, ¿no?
para Estados Unidos, pues es bien importante decir, ustedes, los que están del otro lado del muro, pues son los feos, los que vamos a regresar porque no nos sirven de nada, los bandidos, los que vienen a robar, los que nos quitan el trabajo, ¿no? O sea, hay una narrativa que además, pues con el paso del tiempo, se ha ido reforzando, ¿no? Entonces, a mí me parece como muy sorprendente un poco, también digo, he estado en Estados Unidos y viendo las nacionalidades que hay de la migración. La comunidad mexicana en Estados Unidos es una comunidad muy grande, es la minoría más grande en Estados Unidos, y pues representa económicamente un apoyo inmenso, ¿no? Y bueno, las comunidades de centroamericanos, ¿no? Son comunidades un poquito más pequeñas y que bueno, ahora ya no estamos en los 80s en esta guerra de pandillas, pero bueno, ¿no? Son a veces también historias que a las personas que nos interesa entendemos, pero algunas otras personas, o sea, pues digo, todos los millones de mexicanos que somos, ¿no? Tenemos tan cerca a los centroamericanos y también en algún momento de mi vida me tocó trabajar en Centroamérica. Y yo entendía el odio que tenían los mexicanos cuando veía cómo los tratábamos cuando llegaban aquí, ¿no? O sea, como dices, cruzan el Suchiate y no hay ningún problema, pero llegan y empiezan a enfrentarse con las autoridades, con las narrativas de que, ¿y qué? ¿No? O sea, cuando vienen huyendo de guerras, de violaciones, de mucha violencia, y creo que a los mexicanos, a las mexicanas nos hace falta muchísimo entendimiento, muchísima empatía. Hay una luchadora feminista mexicana que se llama Olimpia, y ella pues bueno, ¿no? Trata de otro tipo de violencias, pero dice algo que es muy importante y creo que tú lo haces a través de tu película y que son cosas que a las personas no les gusta, ¿no? Como la revictimización a veces es importante para llegar a la justicia, ¿no? Entonces, algunas personas que han sido víctimas de violencia, de una violencia muy grande, es muy difícil que puedan llegar a tener justicia sin revictimizarse porque tienen que volver a vivir la violencia, tienen que volver a vivir todo eso que han sufrido y bueno, para mí es entendible que pues las personas que ya pasaron por México y por todo, ¿no? Lleguen a Estados Unidos y digan, yo ya no quiero saber de eso, o sea, pues aquí está mi casa, mi carro, sí, o sea, ya te puedo decir que es el sueño americano, ¿no? Entonces, creo que es muy valioso un poco este esfuerzo que haces, que a veces no es la cosa más sencilla. Entiendo que eres mexicana ahora, sí, pero no de nacimiento, sí. No, yo soy nicaragüense salvadoreña. Okay, sí. Estudié aquí en México y he vivido mucho tiempo y ahora ya vivo con mi hija. Sí, entiendo que es además pues una lucha con muchas otras personas frente a una sociedad, como dices, ¿no? Es una sociedad grande, diversa, y venir y plantarse frente a un auditorio de abogadas, abogados es además pues muy valiente. Yo después te invitaré a nuestro programa para que nos cuentes y hay que ir cambiando las narrativas de nadie es ilegal, la inmigración es algo normal y hay que apoyar a las personas y visibilizar la lucha de muchas. Muchas felicidades, muchas gracias. Muchas gracias, solo decirte que yo no me puedo comparar con ellos, ¿verdad? Porque no quiero dejar como la imagen, yo tengo papeles, yo filmé con papeles aquí, o sea, no tengo la condición de ellos y creo que uno tiene que ser muy consciente, yo creo que también ustedes tienen que ser muy conscientes de dónde narramos. O sea, desde el privilegio de donde estamos narrando o escuchando, porque yo nunca he pretendido ponerme al nivel de ellos o ellas. O sea, yo entiendo muy bien, a mí a veces me preguntan, ¿y qué le pasó en el camino? No sabes cantidad de lugares enfrente de quienes he estado, pero cuando me preguntan eso es que no saben que lo que a mí me pasó no tiene que ver en nada, porque además yo me metí porque yo quise. O sea, yo tengo 18 años haciendo documentales sobre derechos humanos, violencia, género, memoria histórica, y yo me metí porque quise a esto. Y yo estoy aquí y sé que las consecuencias pueden ser grandes, pero yo elegí, ellos no eligieron esto.
ellos no eligieron. Solo una cosa, en los 80 fue por el comunismo, ¿verdad? La primera gran migración. De ahí al finales de los 90, principios del 2000, es cuando la primera deportación grande que hizo Clinton, de pandilleros a Centroamérica, El Salvador, y ahí comenzó la pandilla, y luego fue la gran migración por el problema de las pandillas en El Salvador, Guatemala y Honduras, que son el triángulo norte de Centroamérica el más complejo, ¿no? Y conozco a Olimpia, que él lucha por los derechos trans en Austin, Texas. Estuve con ella, y en la universidad estuvimos en una plática, es una mujer increíble. Muchas gracias. Perdón, por razones de tiempo vamos a tomar una última pregunta que ya habían levantado la mano y después vamos a pasar a cerrar el evento. Sí, yo me llamo Jaime, trabajo como periodista, hemos entrevistado a distintas compañeros en Radio Educación en un portal que se llama Desinformémonos. Efectivamente, lo que decía la compañera, o sea, en México ya vivimos con la migración, ya vivimos con Centroamérica. Si uno va a Tepito, si uno va al centro, estamos conviviendo ya con salvadoreños, con venezolanos, con ecuatorianos. En las colonias populares existen los haitianos, y que hay un fenómeno muy interesante que, por ejemplo, entrevistamos a gente de Haití que se fue a Chile porque la constitución chilena cambió y le daba oportunidad a los haitianos, pero llega el nuevo gobierno y empieza una migración desde Chile hacia México porque se enteraron que las leyes en México estaban cambiando. Entonces la barrera se va haciendo más grande, o sea, el camino se va haciendo muchísimo más complejo, ¿no? Pasando por el Dorian, ¿no? Entonces, yo lo que quería decir es que ya está aquí, y que muchas veces estamos viendo la migración como un hecho completamente del sueño americano, y a veces no es cierto, porque el régimen de Nicaragua, del Salvador, de Guatemala, está expulsando, y la movilidad interna en México, el desplazamiento forzado interno, junto con las deportaciones, el exilio, el refugio, hace que esto se convierta en una complejidad muy fuerte, y entonces a veces el sueño americano ya solamente es por existir. Entonces yo me recuerdo que fuimos a entrevistar a la casa Adolescentes en el Camino en Oaxaca, con el padre, otra casa del padre Solalinde, y los chavos, la mayoría eran adolescentes que salían por las pandillas, o inclusive pandilleros, adolescentes, jóvenes, mujeres, que salían porque la otra pandilla los iba a matar en su país. Tampoco tenían el presente que se iban a ir a trabajar, tenían presente que se iban a ir a juntar con la pandilla que está en Nueva York o en Los Ángeles, y entonces esta identidad propia le iban a juntar. Es complejo, pero creo que también tiene que ver mucho con el problema estructural que cada uno de los países guardamos en nuestros gobiernos, pues. Muchas gracias. Sí, solo decir que quizás con el público que hay ahorita, yo creo que lo más importante es saber que vienen de un infierno, ¿no? Sabiendo todo lo que les puede pasar en el camino, aún así se vienen, ¿verdad? Que la migración no se va a parar, o sea, eso nadie puede parar, porque la migración es una cosa que viene desde los inicios de la humanidad, o sea, además puedo decirle cuántos flujos migratorios hay ahorita, ¿verdad? Que la gente dice, los de Sudáfrica que se van a Israel, no es cierto, es África entera, o sea, no es Sudáfrica, es África entera que se está yendo, y lo que pasa en Israel, cómo los tiran en Egipto. Entonces, solo rápido que hay la pregunta de ella, yo creo que es importante, porque la uno contigo, lo de la información, claro que sí, es complejo saber informarse de este tema, porque además este tema va variando mucho, los flujos migratorios no pasan siempre por el mismo lugar, los victimarios cambian, que estos son los Zetas, que ahora las pandillas, que ahora la familia, que ahora el no sé qué. Entonces yo creo que lo que es importante quizás, porque es un tema muy complejo,
muy grande, pero quizás para los que ustedes que están escuchando aquí, que trabajan con leyes, que trabajan con los derechos, ¿no?, de las personas, es saber de que las mujeres están muy desprotegidas y que las leyes no están diseñadas para lo que están pasando ellas. O sea, las leyes están diseñadas para una migración masculina y que sepan que ellos no se quieren quedar aquí, ellos quieren pasar. Entonces, para cuando se tiene que poner una denuncia, las mujeres no se quieren quedar. Me pasó muchas veces de querer llevar a denunciar y al día siguiente ya había tomado el tren porque pasó a las 3 de la mañana y se fueron. Entonces, ahí van. Entonces, quizás tomar en cuenta que hay que dar las condiciones para hacer justicia, por lo menos a las mujeres, o sea, en general, pero saber que no tienen condiciones para hacer justicia a las mujeres. Y solo termino con una reflexión de mi hija, que bueno, es mi motor de vida, ¿no? Que me dice, imagínate, mamá, que no existieran los pasaportes. Ella tiene 11 años, pero claro, me ha escuchado miles de veces hablar de este tema, pobrecita, ya podría dar la conferencia solita aquí. Y me dice, imagínate, mamá, que no hubieran pasaportes. Y me dijo algo bien interesante después y yo, ay, qué chévere sería, le digo. Me dice, es que fíjate que yo creo que se iría menos gente. Y yo, pues la verdad, pues le escuché y yo, tenía tanta razón, porque hay esta ansiedad de reunificación, esta ansiedad de irte, que no te da chance de quedarte. O sea, yo no me quería ir de El Salvador, yo amo México y soy la más feliz aquí, pero yo quería seguir en mi país. Entonces también... que ya pues no podía, llegué a un límite que ya no pude, pero también yo creo que es entender que hay mucha gente que por desconocimiento se va, entonces quizás el papel es informar más que decir paremos, no se puede parar, eso no se va a parar. Y ahora tienen estos otros flujos de los haitianos, y solo quiero hacer la última reflexión, y es que a veces cuando llegamos a estos puestos de poder, nos olvidamos que hay una señora que limpia la casa, nos olvidamos de preguntarle al señor que parquee el carro, nos olvidamos de bajar de nuestra camioneta y hablar con la gente humilde. Y no lo estoy diciendo, yo lo he vivido, yo vengo de un papá político súper importante, primer candidato a la presidencia, y yo vi cómo se fue alejando, y sigue siendo un hombre bueno, increíble, pero era papá. Pero claro, él caminaba y la gente mostraba lo mejor. Entonces solo les digo, acuérdense de hablar con la trabajadora doméstica, acuérdense de hablar con el señor que les limpia el carro, de verdad los va a tener. Esa es la manera de informarse. Si vos querés saber qué le está pasando a la gente, no tenés que leer el New York Times, ni Milenio, ni escuchar a Aristegui. Baje y hable con la gente que va caminando. Todos se lo van a decir, ahí es a donde hay que encontrar las respuestas. Y eso es bien fácil. Entonces, es una reflexión que le hago a mi papá cada vez que puedo, pero que además yo me prometí que por muy alto que yo estuviera, yo iba a seguir platicando con la gente que no estaba en la misma posición mía de poder, porque se nos olvida, rompemos ese lazo. Lo digo con mucha humildad y mucho cariño, de verdad. Oh, Marcela, muchas gracias. Y la verdad es que es importante que en un espacio, como dices, como muy formal, ¿no?, de un espacio en el que tenemos una posición en la que podemos hablar y nos escuchan, ¿no? Entonces es importante que nos recuerden estas cosas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que fue un lujo, no puedo acabar de transmitir la felicidad de tenerte por aquí, Marcela. Y también pues es un momento oportuno también que coincidió tu asistencia con que pues un acontecimiento un poquito triste, pero la compañera Cuatlicue, secretaria técnica de la Comisión de Género, pues ya no va a estar con nosotros en el tribunal. Entonces no quería dejar de darle las gracias por todo el trabajo que ha hecho para la comisión, un trabajo comprometido, un trabajo que se siente, la empatía, conoces el tema, te interesa, te gusta, y pues agradecerte mucho, ¿no? Muchas gracias, magistrada, y pues la verdad es que gracias a todas y todos ustedes. Para mí era muy importante venir hoy aquí, no solo por la invitada, por el tema del que íbamos a tratar, sino también porque tenía la oportunidad pues de despedirme, ¿no?, de manera presencial de las personas que nos acompañan en cada Cine Debate, que bueno, para las personas nuevas, pero también para quienes siempre están aquí cada mes. Muchísimas gracias, y la verdad es que pues yo estoy muy atenta pues, a cualquier otra cosa que necesiten. Pues hasta pronto. Gracias. Felicidades. Muchas gracias.
Agradecemos su asistencia, la participación de nuestras compañeras y compañeros de esta institución, a las magistradas por estar aquí, por acompañarnos, y desde luego a la magistrada Susana Mercado por su moderación, a la licenciada Coatlicue Nieto y como nuestra invitada especial a la directora Marcela. Muchas gracias e invitamos a la licenciada Coatlicue Nieto Pérez a la entrega de los reconocimientos a nuestra magistrada moderadora e invitada especial. Y pues nuevamente agradecer su colaboración y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de su Comisión para la Igualdad de Género les invita a seguir participando en estos eventos, en los próximos Cine Debate y también en el foro que se va a llevar a cabo el día 17 y el martes 18 de febrero en Torreo. Muchas gracias.